Amigos televidentes, muy buenas noches. Soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo. Vamos a comenzar entonces de inmediato con nuestra primera invitada. Ella es Leila Berrocal Flores del Frente Amplio y va con el número 1. Vamos a conversar con ella a lo largo de estos dos bloques. Leila, muy buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Miguel, un placer saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Buenas noches. Sabemos que eres una persona que vienes de tu entorno que es magisterial, eres una maestra, educadora. ¿Y qué es lo que te impulsa a ingresar a la política? Te hemos visto trabajando bastante por el tema del medio ambiente, la defensa del agua. Sabemos que tienes esta preocupación inmensa. Leila, coméntanos. Gracias, Miguel. Pues sí, soy maestra hace 22 años. Tengo experiencia tanto en la gestión pública, privada, y también he desarrollado mi propio emprendimiento en temas educativos. Soy hija de maestros y realmente para mí es un gran placer y una oportunidad para poner mi experiencia, mi trayectoria profesional, social y ambiental al servicio de nuestro país. Soy activista ambiental hace más de 13 años. He vivido toda mi vida en el último Valle Verde, que es el Valle del Lurín, donde vengo desde ya hace tiempo desarrollando actividades justamente para buscar la preservación, conservación y defensa de los ecosistemas que justamente son nuestro patrimonio natural y cultural del Valle del Lurín. Y lo que me anima a participar es justamente la oportunidad de hacer visible esta problemática para buscar soluciones en forma conjunta. Estamos viviendo una emergencia sanitaria y hemos descuidado lo más elemental, que es nuestra alimentación, que es el agua, ¿no? Y creemos que a veces hablar del tema ambiental es un privilegio y que es algo poético, pero no entendemos realmente con exactitud que si no tenemos una buena alimentación, no vamos a poder tener salud, que si no consumimos agua y no tenemos agua para desarrollar nuestras actividades normales de alimentación, de aseo y de sembrar la tierra para producir alimentos saludables, tampoco vamos a tener salud. Y sin salud no podemos desarrollar ninguna actividad económica. Por eso es que a mí me interesa poder dar a conocer estas experiencias de trabajo y colaborar en forma consensuada con todos los participantes en estas elecciones. Y me siento cómoda porque creo que como maestros tenemos muchas experiencias que nos ayudan a poder buscar la viabilidad de poder recuperar nuestro Perú. Estoy en una lista que es una lista de luchadores sociales, de dirigentes, de profesionales que son ciudadanos de a pie como tú, como yo, que tenemos la intención de hacer una política diferente. No somos políticos tradicionales, somos personas que estamos con la mejor voluntad, predisposición y capacidad para poder asumir nuevos retos y desafíos. Leila, desde muy niña, desde muy joven en la educación secundaria, tú has venido ya trabajando bastante sobre este tema, el medio ambiente, sobre todo el tema del agua en el Valle de Pachacamac. Inclusive has tenido bastante conflicto con personas de la municipalidad que no están de acuerdo, tal vez contigo. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué esta rencilla, este tipo de entrampamiento, ¿no? Pues sí, Miguel, he nacido en Lima, pero prácticamente desde los 2 años y medio a 3 he vivido en el campo. Realmente no tenía en ese entonces la conciencia de lo importante que es crecer en un ambiente sano, saludable. Creo que he sido muy privilegiada en ese aspecto, a pesar de que no teníamos luz eléctrica, que he tenido luz eléctrica a partir de los 13 años, cuando ya estaba en educación secundaria,
a pesar de que he tenido que usar patán en lugar de una licuadora, y así una serie de situaciones quizás en un momento difíciles, porque tanto mi mamá como mi papá asumieron el querer hacer una vida distinta, alejada de la ciudad. Y todas esas experiencias son las que me hacen amar y querer y defender este último espacio de vida. Dice una frase: solo se ama lo que se conoce. Yo no imposto, yo no improviso, yo no alzo una bandera porque simplemente está de moda. Yo hablo del tema ambiental porque es mi forma de vida, es mi esencia. Y definitivamente en este camino te vas a cruzar con una serie de intereses particulares, económicos, políticos. Me da mucha alegría de que en este camino he conocido muchas personas, algunas continúan, otras ya no, otras se han incorporado a este trabajo, y creo que es importante ir sumando mayor cantidad de personas que asuman esa conciencia, ese deseo de hacer las cosas bien. Es cierto, el camino nunca ha sido fácil, ni va a ser fácil. En el mes de agosto, justamente por un tema de cambio de zonificación que estaba promoviendo la Municipalidad de Lurín ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, tuve un conflicto muy grande, puesto que me amenazaron de muerte y también iniciaron toda una serie de difamaciones hacia mi persona, haciéndome responsable de un tema que yo más bien siempre he levantado, que es justamente defender el agua. Pero lamentablemente siempre hay intereses y hay un juego muy fino de personas que, discúlpame la palabra, son personas que se dedican justamente a traficar no solamente la tierra, sino a traficar los sueños y las esperanzas de las personas que más necesitan. Juegan con sus esperanzas, haciéndoles creer que un cambio de zonificación les va a traer agua y desagüe, y eso no es así. Lamentablemente es lo contrario, ¿no? Las zonas, por ejemplo, que actualmente se está insistiendo hasta en estos momentos para poder cambiar de zonificación, son zonas de protección, como son la zona de los huertos de Lurín, Villena y Pachacama, donde he vivido y he sido dirigente muchos años, la zona del trapecio de Lurín, que es la zona comprendida entre ambas panamericanas, que es donde se encuentra un promedio de 400 hectáreas de tierra agrícola, y es la zona del litoral. Estas tres zonas actualmente están recibiendo una presión para poder ser cambiadas de zonificación, cambiar el uso de la tierra, de tierra agrícola a un comercio metropolitano, a una zona industrial. Lurín ya tiene una zona industrial, pero lamentablemente la falta de voluntad política, de fiscalización y sobre todo, ¿no?, el deseo de querer siempre romper las reglas ha hecho que perdamos y sigamos perdiendo mucha tierra agrícola, y con eso estamos perdiendo también lo más valioso, que es el agua del subsuelo, la tierra agrícola donde podemos desarrollar actividades de agricultura familiar que son tan necesarias para poder mejorar nuestros hábitos alimenticios y tener una vida más digna. Pero igual nosotros y quien te habla sigue dando la cara, sigue haciendo la lucha. Soy una ciudadana de a pie, me ensucio los zapatos para poder defender y lo seguiré haciendo hasta que realmente podamos tener la oportunidad de no solamente ser voz, sino tomar decisiones. Y creo que ese es uno de los principales motivos que a mí me ha animado a poder participar, porque somos muchas voces invisibles que pedimos auxilio, que pedimos agua, que pedimos una mejor calidad de vida, pero que no somos escuchados. Somos ciudadanos de una tercera generación y nuestros pedidos no son visibles ante los demás. Es por eso que siento la necesidad de poder ser la voz de todos aquellos que son invisibles, así como lo he sido yo en muchas ocasiones, hasta enfrentando mi propia integridad, mi vida. Nosotros lamentamos como medio de prensa a este tipo de amenaza que se pueda estar produciendo. Estamos seguros que todo esto va a ir mejorando y vamos a tener seguramente una maestra en el Congreso que nos represente, que represente al ciudadano de pie, que represente al magisterio, que represente para que la educación
pueda seguir por esas sendas, por ese camino que el país y el Perú necesitan. Amigos, vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos con la candidata por el Frente Amplio, que va con el número 1, Leila Berrocal Flores, para hablar de lleno sobre las propuestas de campaña. Pausa comercial y volvemos. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno en el segundo bloque y continuamos con Leila Berrocal Flores, quien postula por la agrupación política Frente Amplio. Ella va con el número 1. Vamos a entrar de lleno a las propuestas de campaña. Leila, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que harías por la educación, por el medio ambiente y por la preservación del agua de estar ya en el Congreso de la República? ¿Cuál es tu primer compromiso con el país? Gracias, Miguel. Pues sí, bueno, son muchas las cosas que quisiéramos ir canalizando. Definitivamente yo he venido recogiendo una serie de inquietudes, demandas, necesidades que van justamente surgiendo del mismo trabajo social que uno realiza, ¿no? El plan de gobierno es un documento que si bien es cierto, se presenta al Jurado Nacional, pero que se enriquece con la participación de todos y de todas. Dentro sí, claro. de mis propuestas, en principio, el Frente Amplio como partido tiene muy claro, ¿no? Nosotros partimos de un enfoque ambiental. Nuestro eje principal, nuestra columna vertebral del plan de gobierno es el eje ambiental y es sobre él donde nosotros podemos hacer una diversificación económica. El Frente Amplio desea impulsar principalmente invertir en el capital humano, es decir, en la persona, ¿no? Por muchos años hemos recibido una serie de gobiernos que se han preocupado sencillamente de lo mediático, de la infraestructura y que también es importante, pero se han olvidado de invertir en salud, educación y sobre todo en la alimentación que tanto necesitamos hoy en día, que estamos en una crisis y vuelvo a repetir, en una emergencia sanitaria. La inversión en capital humano es invertir en salud, justamente brindando una mejor cobertura, no solamente a nivel poblacional, sino también de infraestructura, equipamiento, ¿no? Y atendiendo las necesidades básicas. Por ejemplo, ahorita los hospitales necesitan plantas de oxígeno. Nosotros tenemos en el Perú una industria nacional que en estos momentos necesita generar más empleo, pero sin embargo estamos exportando plantas de oxígeno a 5 veces más su valor cuando deberíamos justamente poder generar empleo con personas o empresas que desarrollan sus actividades económicas y son de origen nacional, que a menos costo nos dan la oportunidad de llegar a más lugares. Inmediatamente también en el tema de salud tenemos que enfatizar en la contratación, mejorar los regímenes laborales del personal de salud. Estamos con médicos y enfermeros que no se encuentran en los centros de atención primaria. Generalmente se están atendiendo con personal técnico. Esto no puede seguir pasando, puesto que nuestros conciudadanos necesitan una atención especializada y eso es ahí donde queremos incidir. El tema de la educación, ¿qué propuesta tienes para poder mejorar los índices de aprendizaje, sobre todo la alimentación en los niños de 0 a 5 años, sobre la situación de la desnutrición crónica y aguda? Así es, tanto como la salud va de la mano la educación. En la educación realmente tenemos una problemática muy grande y lo sabemos todos los que somos maestros o que cumplimos un rol educador. La educación actualmente es la herramienta de transformación social con la que debemos impulsar el gran cambio. Si queremos combatir directamente y frontalmente la corrupción, que es la principal pandemia de nuestro país, tenemos que invertir en educación. Y cuando hablamos de invertir en educación, no solamente estamos refiriéndonos a infraestructura, que desde ya tiene una serie de carencias, especialmente en las zonas más alejadas del país, y sin ir tan lejos, en los conos de las limas,
también encontramos centros educativos con una serie de problemas de saneamiento, de falta de servicios higiénicos, etc. Pero la infraestructura es una parte. El gran potencial está en nuestros maestros y en los estudiantes. Tenemos más de 40% de maestros que están en estado de contratación. Y ellos, por ejemplo, en estos momentos están viviendo situaciones muy difíciles, así como otros profesionales que no tienen cómo poder tener un sueldo para poder cubrir sus necesidades básicas. Eso es incorrecto, eso es injusto. Por otro lado, tenemos maestros que se encuentran casi un 86% en pobreza en general. ¿Cómo podemos nosotros hablar de una mejor educación o de una calidad educativa cuando nuestros maestros se encuentran pasando una serie de necesidades que parten desde la alimentación? Tenemos maestros con desnutrición, con anemia, ¿no? Hasta poder cubrir las necesidades básicas que ellos tienen como familia, porque ellos también son cabeza de familia. En la emergencia sanitaria, muchos maestros hemos tenido que hacer una doble función: estudiar para poder de alguna manera acogernos a las nuevas tecnologías y también trabajar, generando horarios extensos, viviendo el día a día como cualquier ciudadano, donde nuestros familiares, donde nuestros hijos, hermanos, muchas veces hasta han tenido que morir. Eso yo lo he presenciado como acompañante pedagógica en Iquitos, donde maestros tenían que sentarse o hacer sus clases y muchas veces estaban viviendo una agonía. Esta situación no debe seguir ocurriendo. Necesitamos mejorar esas condiciones del maestro a través de leyes que justamente permitan sus nombramientos para que pueda garantizar un mejor trabajo, una mejor calidad de vida para ellos. Y por el otro lado también están nuestros estudiantes. No de nada vale tener un maestro formado, preparado, una infraestructura con ciertas condiciones elementales y jóvenes, niños y niñas en una situación de desnutrición. ¿Qué niño o qué persona puede estudiar si no tiene asegurada su alimentación? Por eso que nosotros también queremos justamente desarrollar leyes que promuevan la agricultura familiar, y aún mejor si es una agricultura orgánica, es decir, libre de pesticidas, de fertilizantes, químicos que agotan la tierra, que contaminan el ambiente y sobre todo que dañan los alimentos que vamos a consumir. Entonces, las leyes que nosotros queremos promover, especialmente mi persona, están dirigidas hacia una buena alimentación, a poder dotar de agua, porque 1 millón de personas solamente en Lima no tienen acceso a agua potable ni desagüe. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, declarando la intangibilidad de las cuencas hidrográficas, tanto de Lurín, Chillón y Rima. Somos un desierto. En un desierto falta el agua. Los únicos lugares fértiles son los valles. ¿Por qué matar los valles? ¿Por qué no tener una ley, por ejemplo, de ordenamiento territorial que nos permita diversificar los usos de la tierra? Puede haber industria, sí, pero en un lugar que sea compatible, no agrediendo la vida de las personas, no agrediendo o destruyendo los ecosistemas. Eso es algo que nosotros queremos trabajarlo e impulsar. Y por último, el tema de los diseños curriculares. Todos los que hemos entrado al aula, ya sea tanto en educación secundaria, inicial, primaria y en educación superior, sabemos que los diseños muchas veces no se ajustan a la realidad, al contexto. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Yo creo que tenemos que ser como maestros autocríticos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que justamente desarrollar capacidades y competencias en nuestros estudiantes para que ellos a su vez puedan asumir y solucionar problemas que se presenten en su contexto. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si muchas veces los diseños curriculares, que si bien es cierto te dan la posibilidad de ser flexibles, de ser abiertos, cuando uno genera o construye un modelo propio, te lo rechazan? Entonces esas son algunas incoherencias que existen y es hacia ahí donde nosotros queremos, o principalmente yo quisiera poder
facilitar que nuestro trabajo sea un trabajo pertinente, porque necesitamos una educación de calidad, una educación para la vida, que tenga como énfasis o como pilares la interculturalidad para recuperar nuestros saberes ancestrales, para que sea inclusiva, porque tenemos que entender que las personas somos diversas y tenemos que ser tolerantes y poder desarrollar adaptaciones curriculares de acuerdo al estilo y ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes, que tenga un enfoque ecológico para que el niño de pequeño aprenda a amar la tierra, a valorarla y a entenderla como tal, y no pensar que el ser humano es el dueño o el rey de la naturaleza, sino que somos una parte elemental de la gran Pachamama. Y sobre todo, una educación en valores para justamente evitar que políticos o gobernantes corruptos nos gobiernen y sigan desmantelando nuestro Perú. Tenemos que peruanizar al Perú y esta es una tarea que los maestros tenemos que hacerla y sabemos hacerla bien. Leila, por otro lado, el tema de la educación, el tema de los maestros. Los maestros nos han hecho llegar una pregunta. ¿Qué es lo que trabajarás en cuanto a la deuda social, al pago del 30% de la preparación de clase, que es una deuda social que le tiene el Ministerio de Educación, el Estado, a los maestros, y hasta ahora en la parte de la región Lima no se viene ejecutando por procuradores del Ministerio de Educación que solamente entrampan este proceso, porque en las regiones ya se han venido pagando esta deuda social. ¿Qué es lo que promoverás desde el Congreso en esta parte, la preocupación del magisterio? Bueno, todos los que estamos o hemos estado en aulas sabemos las necesidades o el tiempo que demanda hacer una clase, ¿no? Muchos de nosotros no tenemos fines de semana, utilizamos nuestros recursos y ahora más con el tema de virtualidad, los tiempos, los horarios cada vez son más extensos, tenemos que implementar recursos tecnológicos, comprarnos laptops o celulares con aplicaciones, invertir más en internet, ¿no? Y en una calidad adecuada, porque muchas veces no podemos hacer nuestras clases. Entonces, creo que todo ese tiempo tiene que ser valorado. El maestro no solamente tiene una deuda económica, sino tiene una deuda social. Somos marginados profesionalmente, ¿no? Cuando deberíamos ser no solamente bien remunerados, sino también ser considerados como base primordial dentro de nuestra nación. Es por eso que en educación no se invierte y lo que se invierte es tan bajo porque no les importa educar, porque no consideran a la educación como una herramienta de transformación. Desde el Congreso, de tener la oportunidad, me comprometo a luchar porque se reconozcan nuestros derechos, porque son derechos que hemos ganado con justo trabajo y que tenemos que fortalecer para que mañana más tarde también los próximos maestros tengan una vida más digna, que tengan una mejor calidad de vida de la que tenemos nosotros. Yo me comprometo firmemente a poder ver la forma de viabilizar esa situación y poder hacer que el maestro realmente tenga esa necesidad de sentirse tranquilo, de tener una jubilación digna como realmente se lo merece. Leila, te agradecemos por haber estado en nuestro programa. Tus palabras finales a todo el Perú y dirígete al magisterio y a todos nuestros televidentes. Estimados maestros, conciudadanos, estamos en un momento importante donde nuestra decisión juega un rol sumamente decisivo. No puede ser posible que en los últimos años hayamos tenido que tener 5 expresidentes que estén acusados de corrupción y que en menos de una semana, hemos tenido que elegir 3 presidentes. Eso es algo que no puede pasar, porque esto es un sinónimo de corrupción. Desde el Frente Amplio, nosotros nos comprometemos a luchar contra la corrupción, que es una de los flagelos más grandes que tenemos, a través de sanciones ejemplares y también de la muerte civil para aquellos que ocupen un cargo público y que justamente estén agrediendo nuestros intereses y estén agrediendo nuestra soberanía y la dignidad como personas.
Este 11 de abril me comprometo como maestra, como madre, como mujer y como ciudadana, que estoy siempre velando por el tema ambiental, porque es nuestra casa común, es nuestra Pachamama que debemos respetar y valorar, a justamente hacer lo imposible para que nuestras aspiraciones como ciudadanos sean más dignas. Estoy con el Frente Amplio, que tiene el símbolo, no sé si se ve, es la flor de la cantuta, que es la flor nacional del Perú, es la flor sagrada de los incas, que simboliza la interculturalidad de nuestros pueblos, que simboliza la ecología como una ciencia del equilibrio y de la armonía con la naturaleza. Estoy como Leila Berrocal Flores al Congreso, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, y a conocer un poco más de mis propuestas, también vinculadas a otros temas, salud, economía, justicia, etc. Muchísimas gracias, espero tener la oportunidad en algún momento de repente de poder, ya que no podemos salir, de desarrollar alguna actividad a través del Zoom o el Meet, alguna plataforma virtual, para poder recoger otras inquietudes, para recoger otras demandas y poderlas llevar a nuestras propuestas y convertirlas en leyes que nos representen a todos. Muchas gracias, Miguel, por esta oportunidad y un saludo especial a cada uno de ustedes. Cuídense, por favor, cuidémonos para que de esa manera podamos salir adelante, recordando siempre un legado cultural como es el AINI. Yo para ti, tú para mí y todos para todos. Muchísimas gracias. Ok, ha sido la participación de Leila Berrocal Flores. Ella va por el Frente Amplio con el número 1, acompaña a Marco Arana, candidato presidencial. Amigos, nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos.